La enfermedad de Alzheimer es una enfermedad neurodegenerativa que compromete la estructura del cerebro, compromete la corteza cerebral y determina clínicamente la aparición de un deterioro cognitivo que comienza con una pérdida en la memoria y que progresivamente va comprometiendo otras funciones intelectuales como son la atención, el lenguaje, la visopercepción, llevando al paciente a un síndrome que es el síndrome demencial o demencia, que es cuando las alteraciones cognitivas comprometen su sistema de vida, comprometen sus actividades. En este punto tenemos que resaltar que cuando el trastorno cognitivo no está comprometiendo las actividades es lo que se llama deterioro cognitivo, y cuando compromete las actividades nos trae problemas en la vida social, familiar y profesional es lo que se llama una demencia. En el caso del envejecimiento normal, a partir de los 50, 55 años, empieza a haber una cierta variación en la memoria, pero eso se lo conceptualiza como declinación de la memoria y no como deterioro. ¿Por qué ha tomado tanta relevancia la enfermedad de Alzheimer en los últimos años? Porque en realidad la enfermedad de Alzheimer es una enfermedad edad dependiente. ¿Qué significa esto? Que en la medida que pasan los años, la frecuencia de la enfermedad es cada vez mayor. ¿Cuál es el ejemplo? En los sujetos de 60 años, 2 de cada 100 tienen enfermedad de Alzheimer. En los sujetos de 80 años, 4 de cada 10 tienen enfermedad de Alzheimer. O sea, 2 de cada 100 a los 60, 4 de cada 10 a los 80 años. ¿Por qué tomó tanta relevancia una enfermedad que se describe a fines del 1800, principios del 1900 y que era una enfermedad rara? En realidad porque la expectativa de vida aumentó en los últimos años, aumentó en forma muy significativa, y al ser una enfermedad de edad dependiente, al vivir cada uno de nosotros muchos más años, tiene más posibilidad de estar expuesto a la aparición de la enfermedad. La enfermedad de Alzheimer no es la única demencia, no es la única causa de deterioro cognitivo. Hay muchas enfermedades que pueden dar trastornos cognitivos, trastornos intelectuales. La enfermedad de Alzheimer es una causa muy frecuente. Si nosotros queremos ejemplificar y decir de 10 personas que tienen demencia, prácticamente 4 tienen enfermedad de Alzheimer, 2 tienen causas vasculares, enfermedad cerebrovascular que causa la demencia, 2 o 3 tienen formas mixtas de Alzheimer más vascular, y nos queda una persona, un 10% solo, para otras causas que pueden ser infecciosas, otras causas que pueden ser tumorales, otras causas que pueden ser traumatismos de cráneo, o sea, cantidad de otras causas que pueden dar una demencia. Pero la enfermedad de Alzheimer es la causa principal, y por eso muchas veces se habla lo mismo cuando se está hablando de demencia de lo que se está hablando de enfermedad de Alzheimer. El otro punto que es importante que tengamos en cuenta es que cuando uno está hablando de demencia no está hablando de enfermedad. Cuando uno está hablando de Alzheimer, sí. Cuando uno está hablando de demencia está hablando de un tipo de sintomatología. Es lo mismo que cuando hablamos de fiebre. Yo no estoy hablando de fiebre y estoy hablando de una enfermedad. Estoy hablando de un síndrome que puede obedecer a distintas causas. Un paciente con fiebre puede ser porque tiene gripe, un paciente con fiebre puede ser porque tiene leucemia. O sea, pueden ser desde lo más banal a lo más comprometido. Con los problemas de memoria puede pasar de lo más banal, como es el envejecimiento normal, a lo más comprometido, como puede ser este tipo de enfermedades.
¿Cuándo empieza la enfermedad de Alzheimer? Es una pregunta que nos hacemos frecuentemente. ¿Empieza cuando la diagnosticamos? En realidad no. La enfermedad de Alzheimer empieza muchos años antes, hasta 20 años antes, que el médico dice esto es una demencia de tipo Alzheimer. ¿Qué es lo que pasa desde el punto de vista anatomopatológico? ¿Qué es lo que pasa en el cerebro? Desde el punto de vista macroscópico, desde el punto de vista de la visión general del cerebro, la enfermedad de Alzheimer determina una atrofia, determina una forma de achicarse el cerebro, porque el cerebro se atrofia en toda la parte posterior. Desde el punto de vista microscópico, si uno toma un microscopio y mira, hay dos tipos de alteraciones que genera la enfermedad, que es el depósito de unas sustancias extracelulares que se llaman sustancias o placas amiloideas y la degeneración dentro de las neuronas que se llama degeneración neurofibrilar. La degeneración neurofibrilar y el depósito de las placas amiloideas se dan muchos años antes a que la enfermedad se diagnostica clínicamente. Y durante varios años normalmente compensamos ese depósito y esa degeneración de nuestro cerebro y en un momento no lo compensamos más y empiezan a aparecer todas las fallas, primero en la memoria y después en el resto de las funciones intelectuales. ¿Cómo son los olvidos normales y cómo son los olvidos que nos preocupan porque pueden ser o una enfermedad de Alzheimer o alguna de las otras patologías? En primer lugar, tenemos que saber que después de los 50 años todos nos olvidamos y el olvidarse no implica que tenemos una enfermedad. Los olvidos pueden ser normales o pueden ser el comienzo de estas enfermedades y por eso a veces se confunden. ¿Cómo son los olvidos normales? Los olvidos normales habitualmente nos olvidamos parte de una situación, no nos sale una palabra, pero ante una facilitación, ante cualquier clave que nos dan, la información viene, la palabra aparece. Es lo que me puede pasar a mí, yo ahora estoy hablando y les quiero comentar algo y no me sale una palabra, no se van a dar cuenta porque hago todo el rodeo, pero me puede pasar tranquilamente y dentro de una hora voy en el auto y la palabra aparece. Ese es un olvido absolutamente normal. La otra opción es que tengamos un olvido en el cual lo que nos olvidamos no es solo una parte, sino que nos olvidamos todo el hecho en sí. Y además que después no aparece con facilitaciones. ¿Cuál es el ejemplo? Si yo voy a cenar hoy a la noche con mi tía, con una tía mía, y mañana a la mañana la llamo por teléfono porque necesito un dato de algo. Y mi tía me dice, hace tanto tiempo que no te veo, eso no es un olvido normal, porque la vi la noche anterior y se olvidó absolutamente que la había visto. Pero si dentro de la conversación mi tía tiene un nombre que yo la ayudo y enseguida llega a quién era, no se acuerda el nombre de tal, pero enseguida aparece, ese es un olvido benigno, ese es un olvido normal. O sea que ya con los olvidos podemos plantearnos qué es la normalidad y qué es el tipo de olvido que nos tienen que hacer que consultemos. O sea, los olvidos que no son normales no implican que tenemos Alzheimer, implica que le tenemos que ir a preguntar al médico si le tengo que dar importancia o no, nada más. ¿Qué otra cosa debe llamarnos la atención? Por ejemplo, no es normal, aún en edades tardías de la vida, que alguien se desoriente. ¿Eso es una enfermedad de Alzheimer? No obligadamente, puede haber muchas causas que hagan que nos desorientemos, pero cualquiera de ellas debe determinar el médico qué es lo que está pasando. La enfermedad de Alzheimer empieza con los olvidos y durante un tiempo solo los olvidos es lo que tenemos. La enfermedad de Alzheimer, como dijimos, en la anatomía patológica empieza muchos años antes y en la clínica
de no poder salir solos a la calle, de no poder manejarnos solos, pasan muchos años. En el medio de esos muchos años hay un periodo en el cual nosotros nos olvidamos, pero aún podemos seguir siendo absolutamente independientes, que es lo que se llama el deterioro cognitivo leve, que no es un Alzheimer, pero que tiene riesgo de evolucionar a un Alzheimer. Todo esto es importante, ¿por qué? Porque de alguna manera, cuando yo reconozco este tipo de problemas, tengo la opción de consultar. Y cuando yo consulto, tengo la opción de darle un manejo adecuado, que después vamos a ver qué es lo que debiéramos hacer con este tipo de pacientes. ¿Qué va a hacer el médico? El médico va a ir a ver si los olvidos son normales o estamos teniendo más olvidos que el resto de la gente de la misma edad. Yo siempre me planteo que cuando un paciente se queja de que se olvida, puede ser de que se olvida, puede ser que está ansioso, puede ser que muchas cosas estén pasando y aún que no pase nada. Cuando un familiar se queja de que el paciente se olvida, sí o sí hay que consultar al médico. ¿Por qué? Porque el familiar no es médico, pero tiene sentido común y compara esos olvidos con los olvidos que tienen la misma gente de la misma edad del familiar. Y cuando ve que lo que se olvida es más que lo que se olvida la tía o el primo, eso para nosotros tiene que ser importante y tiene que motivar una consulta y ver qué es lo que está pasando. ¿Qué es lo que está pasando? Hoy se estudia porque se hacen test para ver cómo funciona la memoria, la atención, el lenguaje, la visopercepción, todas las funciones cognitivas. Se estudia también con exámenes complementarios, análisis de sangre, neuroimágenes, y se llega a través de esa entrevista para ver cómo funciona la memoria, más los exámenes complementarios, a ver si algo está pasando o no dentro del cerebro de esa persona. Lo que es interesante, y esto ya avanzando un poco en qué va a venir en los próximos años, es que hoy el diagnóstico se está haciendo cuando ya el individuo empieza a tener daños muy importantes. Y en los próximos años el diagnóstico va a ser mucho más temprano. ¿Por qué? Porque ya hay estudios que nos permiten detectar el depósito de esa sustancia que empezaba muchos años antes. Entonces, en el próximo periodo, en los próximos años, vamos a poder llegar al diagnóstico ya cuando hay algunos olvidos, sin esperar a que esos olvidos me hagan perder en la esquina de mi casa. O sea, esto es algo que ya vamos a estar viendo durante el próximo año, los próximos 2 años, la posibilidad de llegar al diagnóstico mucho antes. ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que podemos hacer? Algo que tenemos que cambiar es la idea que con las demencias y con la enfermedad de Alzheimer no hay nada para hacer. En realidad hay y hay mucho para hacer. Hay desde lo farmacológico, hay desde lo no farmacológico, y el ejemplo es ¿qué podemos hacer desde el punto de vista de las actividades? En un paciente que está teniendo un problema de memoria, no es lo mismo dejarlo sentado en la casa todo el día frente a un televisor sin hacer nada, a que ese paciente tenga actividades durante todo el día. Tenga actividades que no sean pasivas, sino que su cerebro esté estimulado. Tenemos que tener en cuenta que el cerebro, valga la comparación, es como un músculo. Cuando uno más lo estimula, mejor funciona. Cuanto menos lo usa, más se atrofia. Y hay cantidad de trabajos en la literatura que muestran que la actividad cognitiva, la actividad social y también la actividad física estimulan al cerebro. Y este estímulo hace que la enfermedad de Alzheimer se exprese más tarde. O sea, en la medida que yo tomo conductas en la tercera edad
de estímulo ambiental, de estímulo intelectual y de actividad física. No de actividad, vamos a poner el ejemplo de la actividad física, no es cuestión de que un día hagamos toda la actividad y después estemos 10 días sin hacer nada, eso no sirve para nada. Lo que sirve es que en forma regular, a lo largo de la semana, tengamos una actividad y que no necesariamente esa actividad nos agote o nos extenúe. Lo que necesitamos es una actividad sostenida a lo largo de la semana, tanto a nivel físico, tanto a nivel intelectual como a nivel social. Y después, sí, desde lo farmacológico hay medicaciones que ayudan a que la enfermedad vaya más lenta, que ayudan a que se vaya retrasándole la evolución, pero tenemos mucho más que lo farmacológico para hacer con este tipo de pacientes. En realidad, cuando uno se plantea cómo cambió esto a lo largo de los años, es cierto que en la década del 60, del 70, cuando uno veía un paciente que se deterioraba, decía tiene arteriosclerosis, y hoy cuando ve un paciente que se deteriora dice que tiene Alzheimer independientemente de lo que esté pasando. En realidad, ni todo arteriosclerosis ni todo Alzheimer. Hay una situación intermedia. El Alzheimer es por degeneración a nivel de las células, la arteriosclerosis es por alteración a nivel de los vasos. Es una enfermedad no curable, lo que no quiere decir que no sea tratable. Hoy estamos en una disyuntiva, en investigación estamos en una disyuntiva enorme. ¿Por qué? Tenemos muy claro que los pacientes con demencia, que nosotros le hacemos estudios para marcar esa proteína que se deposita, son demencias de tipo Alzheimer. Eso es clarísimo, es obvio y casi yo no tendría que hacer la marcación. Tenemos un grupo de sujetos que tienen olvidos y que cuando yo les hago esa marcación amiloidea, tienen marcación positiva y yo sé que esos olvidos van a evolucionar a enfermedad de Alzheimer. Y tenemos sujetos normales que si yo les hago el estudio encuentro el amiloide, pero no sé qué va a ser eso. Aún no nos ha dado el tiempo y aún la ciencia no ha podido contestar la pregunta de qué es lo que pasa con el depósito en normales. Es más, hay una fuerte discusión a quién uno tiene que estudiar con estos nuevos estudios, que es el PET y el estudio de líquido cefalorraquídeo, y lo que todos están de acuerdo que cuando empiezan los olvidos, ahí seguro hay que estudiarlo. Lo que no están de acuerdo es que uno debiera ir a estudiarlos antes porque uno no sabe qué es lo que va a pasar. La pregunta
iba dirigida a qué es lo que pasa con los tratamientos. En realidad los tratamientos que hay hoy por hoy están dirigidos, son tratamientos sintomáticos, van a que los síntomas se mantengan mejor y que la enfermedad vaya más lenta. Eso es lo que tenemos. El impacto económico, social que genera la enfermedad es altísimo. Esto lleva a que, por ejemplo, Francia haga un programa nacional, Sarkozy genera un programa nacional de enfermedad de Alzheimer con una inversión muy alta y con una discusión de que a pesar del momento económico que tiene Francia, justifica preocuparse por lo que va a venir en los próximos años. Obama acaba de sacar también resoluciones trabajando sobre programas de enfermedad de Alzheimer, porque está claro que esto no es solo un problema del consultorio, no es solo un problema de la familia. El impacto social, si nosotros pensamos que Argentina tiene 4,5 millones de sujetos que están en edad de riesgo, pensamos que 450.000 sujetos tienen demencia y que 1 millón de sujetos tienen deterioro cognitivo, ese es el impacto sobre el cual estamos hablando, y además si lo proyectamos a 10 años, que va a aumentar la expectativa de vida, el problema va a ser mucho mayor. Por eso se está trabajando tanto en llegar lo antes posible y en actuar lo antes posible sobre la enfermedad. Nosotros, cuando a la pregunta de qué pasa con el antecedente familiar, en realidad el antecedente familiar lo que toma es el antecedente de demencia, no si era por arteriosclerosis o era por Alzheimer. El antecedente de demencia, y volvemos a lo mismo, 1 o 2 en la familia no significa nada. Si yo tengo 4 o 5 en la familia, ahí es donde me preocupo por más que sea uno vascular, el otro Alzheimer, el otro, o sea, ahí es donde uno tiene que ir a buscar la causa genética, el origen genético de la enfermedad, ¿no? En ese grupo solo. La enfermedad de Alzheimer tiene un promedio de duración que está entre los 10 o 15 años, es una enfermedad muy sostenida en el tiempo, es un tipo de enfermedad que necesita de ayuda permanente, salvo el primer periodo que el paciente puede ser medianamente independiente. Ya a partir de ahí la persona que está al lado tiene que estar todo el día cuidándolo, es un paciente custodial todo el tiempo. El hecho de la dependencia, además es muy frecuente que el paciente, en general los pacientes, la mayoría no tienen lo que se llama nosognosia, no se dan cuenta de qué es lo que sucede, pero sí se liga más al familiar que los cuida y cada vez dependen más de ese familiar. El familiar que los cuida tiene la carga de estar todo el día con el paciente, tiene la carga psicológica de que el paciente no es la misma persona que conoció. En el caso de los esposos, pongamos el ejemplo, la mujer hace un Alzheimer y dentro de la enfermedad tiene las fallas intelectuales y tiene cambios de conducta, y esos cambios de conducta no son porque quiere o porque le está haciendo eso al esposo, sino porque la propia enfermedad se lo produce. Pero el esposo vivió 30 años con esa persona y las expectativas y las conductas y las reacciones se elaboraron en esos 30 años, y de repente eso empieza a cambiar la manera de ser, empieza a cambiar cómo responde, empieza a cambiar la conducta, se empieza a ser mucho más dependiente, y esto genera una sobrecarga enorme en el familiar. Esta sobrecarga en el familiar, si uno no la maneja, determina que el familiar se enferme y muchas veces determina que el familiar muera antes que el paciente. ¿Por qué? Porque el estrés, la sobrecarga es tan grande que si el profesional no toma en cuenta que los pacientes son 2 y no 1, yo diría que cuando uno ya diagnosticó la enfermedad de Alzheimer, el mayor problema no es el paciente, el mayor problema es cómo hacemos con el familiar para que el familiar tenga sus tiempos, para que entienda que tener sus tiempos no es dejar al paciente, sino que es ayudar a que pueda manejar mejor al paciente. Si uno no toma en cuenta eso, el riesgo es muy alto y el grado de sobrecarga es extremadamente alto de los familiares, ¿no?